Listo. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar Big Data industrial, básicamente datos y más datos. Que básicamente la computación nos sirve para procesar datos, tomar decisiones con datos, todo alrededor de los datos. Listo. Eh, He visto los parciales, no le he dado una nota a ninguno. Son más o menos 10 páginas por parcial. Eso quiere decir que me va a demorar toda esta semana calificando. A partir de hoy voy a ponerme a calificar al menos uno por día. Eh, la próxima semana damos solución al parcial. Respondemos a todas las dudas al principio de la clase para que afiancemos el conocimiento que de pronto quedó tambaleando. Listo. El día de hoy vamos a hablar, vamos a tratar de hablar someramente porque estos temas ya se meten con otra materia. Probablemente esa materia no tenga este enfoque, por eso lo voy a abarcar acá. Se llama análisis de datos, ¿cierto? Creo que el análisis de datos se queda muy en el dato, no en la estructura o cómo manejar esos datos en la nube. Entonces, por eso vamos a ver la clase aquí. ¿Alguno está viendo análisis de datos? Listo. Si de pronto en algún momento del semestre ven algo parecido a lo que vamos a ver el día de hoy, me avisan para quitarlo de esta clase el próximo semestre, ¿cierto? Porque la idea no es solapar temas, es como complementar los temas, ¿cierto? Entonces, todo lo de esta clase va a estar relacionado con el análisis de datos, pero desde el punto de vista de arquitectura y de herramientas, ¿cierto? No vamos a analizar el dato como tal, pero sí vamos a entender qué tipo de tecnologías vamos a tener disponibles en la nube para poder procesar esos datos. ¿Listo? ¿Quedamos claros con la diferencia? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Big Data industrial. ¿Qué es para ustedes el Big Data? Ese es un término muy de moda, o estuvo muy de moda en los últimos años. ¿Qué creen ustedes que es ese Big Data? ¿Qué es el Big Data? Centros de datos. Centros de datos. Centros de datos, no, 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 bases de datos. Bases de datos demasiado grandes. Listo. Base de datos es algo importante. Y utilizaste una palabra demasiado, demasiado grandes. Listo. Normalmente las bases de datos tienen una estructura que se conoce como una estructura rígida, ¿cierto? Normalmente las bases de datos, la mayoría de bases de datos o las bases de datos más clásicas tienen una estructura rígida. Y nosotros para los datos de la empresa normalmente vamos a tener que buscar bases de datos con una estructura flexible. Listo. Dentro de las bases de datos de estructura rígida vamos a tener, probablemente esto sí lo están viendo en análisis de datos, SQLite, es una base de datos ligera, o dentro de esta también está MySQL, MySQL, o otra base de datos muy grande que es Postgres, o todas las SQL que cada empresa de nube tiene. ¿Cierto? Está SQL Oracle, está SQL IBM y así sucesivamente. Listo. Por este lado vamos a tener datos se conocen como datos estructurados. Este término rígido es porque son estructurados. Y la parte flexible es porque no son estructurados. Listo. Entonces por un lado tenemos datos estructurados y por el otro lado tenemos datos no estructurados. Listo. Pero como Mariana menciona la palabra base de datos, quiero preguntarles a ustedes qué es una base de datos.
Una estructura de almacenamiento. Listo, una base de datos es una estructura de almacenamiento. Y esas estructuras de almacenamientos, la más conocida, la más utilizada por los colombianos, lamentablemente, tiene nombre y es Excel. ¿Listo? ¿Qué estructura tiene Excel? ¿Alguien me puede escribir qué es Excel? Eso sería como una definición recursiva y no nos funciona. Es un programa, ajá, exactamente. Software. Eh, software numérico. Sí. Pero hay personas que no utilizan Excel para trabajar con números, ¿cierto? También guardan ciertos valores que no son numéricos. ¿Cuál es la estructura que tiene un archivo de Excel? Celdas, ¿cierto? Tiene algo llamado hojas y cada hoja tiene una tabla gigante, ¿cierto? Es una estructura matricial donde tenemos diferentes hojas. Esto me estoy yendo al Excel porque es una estructura de almacenamiento. Puede ser considerado una base de datos. De hecho, hay ciertas personas que lo consideran una base de datos. Y nos permite tener, en cierto modo, datos estructurados. Listo. Por ejemplo, yo tengo una pequeña base de datos con la asistencia de la clase, ¿cierto? Donde en la primera columna tengo los nombres y tengo cada columna, clase a clase, y sé quién vino, quién no vino, y lo tengo estructurado de esa forma, ¿cierto? Claramente esa tabla es relativamente pequeña, pero cuando la tabla se extiende infinitamente, cambiar la estructura de una tabla que tiene muchos datos va a ser muy difícil. Listo. Pensemos supongamos que EAFIT tiene una tabla y es una tabla con el nombre de los estudiantes. Pensemos en un Excel, ¿cierto? Entonces en ese Excel hay una hoja llamada estudiantes, EAFIT. Claramente así no funciona, pero supongamos. Entonces tenemos una hoja llamada estudiantes EAFIT y en esa hoja vamos a tener un montón de columnas. ¿Qué columnas tendría una tabla de Excel llamada estudiantes EAFIT donde se contienen todos los estudiantes que han pasado por EAFIT? ¿Qué información tendría? Nombre, ajá. Nombre, código, cédula, correo, teléfono, carrera, programa, nombre, programa. ¿Qué más? ¿Qué fechas? Inicio, inicio, fin, ¿cierto? Si es un estudiante activo o no activo, si es un estudiante completo o no completo, y así sucesivamente. ¿Listo? Eso serían columnas. ¿Cierto? Serían las columnas y cada uno de los estudiantes sería una fila. ¿Listo? ¿Hasta acá? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? No sé si recuerdan, no sé si les tocó, antes de Epic existía algo diferente, ¿cierto? Se llamaba Saúl. Creo que se llamaba Saúl. El sistema antes de Epic, donde ustedes inscribían, matriculaban las materias, se llamaba Saúl, ¿cierto? Saúl tenía código de estudiante. Epic no tiene código de estudiante, tiene ID, un identificador de usuario. ¿Listo? Que básicamente lo metieron ambos acá, ¿cierto? Si la universidad quisiera hacer algún cambio en la columna, en alguna de estas columnas quisiera, por ejemplo, agregar otra columna, por ejemplo, trabajo actual, lo podría hacer, pero ¿qué va a pasar con los estudiantes que ya salieron de la universidad? No se va a reconocer o esa columna va a estar vacía.
¿cierto? Entonces, normalmente estas tablas estructuradas son bastante rígidas. Normalmente uno las diseña al principio y no le va a agregar o quitar columnas. ¿Listo? Esos son los datos con los que se trabaja normalmente en SQL. Son datos estructurados, pero tenemos otros datos que no son estructurados, que los vamos a considerar flexibles. Y esto, los que están aquí dentro de flexibles, son los que nosotros ya hemos empezado a llamar los data lakes. Listo. No nos importa mucho la estructura a la hora de escribir el dato. Nosotros escribimos como sea el dato, pero cuando lo queramos leer, vamos a tratar de estructurar la lectura. Listo. Bien. Chicos, si hay alguna pregunta, por favor, interrumpan, hagan la pregunta, porque entre más claro que quede la base, más fácil va a ser entender lo que sigue. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando aparecieron las máquinas y cuando las empresas empezaron a darse cuenta que las máquinas podían generar datos y que esos datos podrían ser útiles, empezaron a tener problemas para estructurar esos datos, ¿cierto? Porque digamos que una empresa no solo tiene una máquina, tiene un conjunto de máquinas, todas las máquinas son diferentes y todas las máquinas no entregan los mismos datos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo una impresora de esas de papel, va a ser muy diferente a, por ejemplo, tener un torno. El torno sí tiene una velocidad de rotación del torno, pero la impresora no tiene velocidad de rotación. En la impresora no hay nada que rote, ¿cierto? Probablemente la impresora sea interesante saber cuál es el nivel de tinta, pero el torno no tiene nivel de tinta, ¿cierto? El torno podría de pronto tener nivel de aceite, pero son, digamos, parámetros diferentes. Entonces, como en las industrias vamos a tener muchos dispositivos y los dispositivos no van a ser homogéneos, van a tener parámetros diferentes, y nosotros vamos a querer guardar esos parámetros diferentes, entonces vamos a evitar la estructura rígida, ¿cierto? Entonces, clásicamente teníamos unos formatos rígidos, pero si tenemos formatos rígidos empezamos a perder datos, ¿cierto? Entonces, podemos tener, por ejemplo, máquina operacional, máquina activa, máquina en mantenimiento, máquina dañada. Estos son datos que probablemente todas las máquinas tengan, pero nivel de tinta o nivel de aceite o velocidad de revolución, no todos lo tienen. Entonces, como no todos lo tienen, esos datos se empezaban a perder. ¿Listo? Y esa no es la idea. La idea es que los datos sean flexibles, que la estructura de datos sea flexible para poder, si nosotros decimos, acá tengo mi impresora y luego me doy cuenta que la impresora también tiene un sensor de nivel de papel, entonces puedo en cualquier momento agregárselo y va a seguir funcionando toda la base de datos no estructurada. Y luego nos damos cuenta que también tiene un sensor de alarma de papel o bajo papel, entonces le podemos agregar ese sensor a los datos y los datos se van a ir guardando con todas las variables que le vayamos agregando en la historia. ¿Cierto? Podemos empezar con una impresora que tiene muy poquitos parámetros, pero luego agrandar el número de parámetros. ¿Listo? Entonces ya no vamos a tener el esquema fijo, vamos a admitir nuevas fuentes y cada uno de los sistemas que nos permita tener información, vamos a guardarlo. Anteriormente era muy costoso guardar datos, ahora es bastante barato guardar datos, ya no se descartan los datos porque es relativamente barato y antes era bastante difícil procesar una gran cantidad de datos, eso generaba unas decisiones muy lentas, ahora podemos tener un mar de datos y los vamos a poder procesar rápidamente utilizando la nube. Ya que la nube es elástica, podemos simplemente prender 100 computadores que ellos procesen todos los datos y en 2 minutos obtener la información. ¿Listo?
Acá tengo esta frase que me parece muy importante, y es que los datos son la nueva materia prima de la industria moderna. Ustedes, como ingenieros de producción, van a entrar a la industria, y en esa industria, entre más datos tengan, mejores decisiones van a poder tomar. ¿Listo? Probablemente no todos los datos a principio o de primera vista van a ser útiles, pero ya con modelos automáticos de aprendizaje vamos a poder obtener información valiosa de esos datos y generar algoritmos o estrategias para tomar decisiones. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Listo. Ya habíamos hablado del Data Lake, que es este lago de información. Las estructuras rígidas se conocen como Data Warehouse. ¿Qué significa warehouse, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es el warehouse? Es un almacén. Exactamente. ¿Qué tal si ustedes van a una ferretería? O no, imaginémonos algo más común. Ustedes van al Éxito, ¿cierto? Y el Éxito básicamente tiene una piscina en el centro y todos los productos están ahí tirados. ¿Qué tal sería ir a comprar, no sé, unas galletas? Maluco, ¿cierto? Eso es lo que ocurre, eso no es lo que ocurre con el Data Warehouse. ¿Listo? El Data Warehouse tiene todo organizado. ¿Listo? Entonces los datos estructurados están completamente organizados y yo puedo ir a buscar con, un lenguaje que se conoce como SQL, que es, no me quiero equivocar con el término, voy a buscar. Es un lenguaje es un lenguaje estructurado para hacer peticiones, ¿cierto? Structured Query Language es un lenguaje estructurado que nos permite hacer peticiones a las bases de datos estructuradas. Esto, todas las bases estructuradas van a permitirnos utilizar SQL. Todas estas permiten hacer llamados SQL, y con los SQL vamos a poder recuperar la información que queramos. Esto. Dentro del warehouse, las consultas son rápidas, predecibles, los datos son limpios y están validados por defecto, y normalmente tienen una integración con los ERPs y con los BI clásicos. ¿Listo? BI viene de Business Intelligence, que son básicamente dashboards que nos permiten ver en tiempo real lo que está ocurriendo con los datos. Cambios en tiempo real. Power BI es uno de los BI, una de las herramientas de Business Intelligence. ¿Cierto? Ustedes ya han trabajado con Power BI en algún curso. Sophie, ¿has trabajado con Power BI? ¿En un curso o en un semillero? Semillero. Listo. Sí, el semillero de gestión de la producción y logística con Guillermo. En Udemy también. Listo. Entonces, claramente, en el Data Warehouse vamos a tener un almacén súper estructurado. Entonces, si yo quiero ir por arroz, voy a la sección de los granos y voy a encontrar el arroz. Listo. Muy diferente a lo que sería el Data Lake. Pero antes de pasar al Data Lake, tenemos unas grandes limitaciones. Y es que si uno no le manda la información de manera con el formato correcto, normalmente se rechaza. ¿Listo? ¿Pero qué está pasando? Bien. Entonces, ya sabemos que el warehouse es así, el data lake es regado,
pero ese regado, digamos que ya existen algoritmos que son capaces de meterse en el lago y sacar la información que necesitamos de ese lago. Esto va a ser un montón de información. De hecho, esa información no tiene que tener una estructura. Esa parte es súper importante porque vamos a poderle mandar audios, podemos mandarle videos al data lake, a cualquier tipo de formato, cualquier fuente, lo podemos almacenar en un data lake y normalmente esos data lakes son de tipo Object Storage. Esto. Los que hicieron el video de Object Storage, qué tipo de Object Storage tenemos en los proveedores de nube. Ustedes hicieron el video de Object Storage, alguno de ustedes. A ti te tocó. ¿Cierto? Cada proveedor de nube tiene un Object Storage, ¿cierto? Repaso. Pregunta. ¿Cuáles son los otros tipos de almacenamiento aparte del Object Storage? El block y el file. Esto. Dentro del Object Storage tenemos, por ejemplo, Amazon, que tiene servicio S3. Esto. Y cada uno de los otros proveedores de nube tiene su Object Storage. Normalmente es el más barato de todos. Y podemos meter toda la información de cualquier tipo. ¿Listo? Bien. Lo interesante de los data lake es que la estructura vamos a definirla al momento del análisis. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros lanzamos todas las máquinas, metemos toda la información de todas las máquinas en el data lake, podemos después decir, yo quiero analizar las máquinas que tengan temperatura y podemos analizar todas las temperaturas de todas las máquinas. No tengo que definirle a todas las máquinas la temperatura, solamente cuando vaya a leer me va a regresar las máquinas que tengan temperatura. Las que no tienen sensor de temperatura, pues no me sirven para el análisis de temperatura. Y simplemente no las extraen de ese data lake. ¿Listo? Esta imagen generada por inteligencia artificial de lo que sería un data lake. Bastante artística. Inspirador. Para que recuerden que ustedes al data lake le pueden meter básicamente lo que sea. Claramente aquí apareció bastante azul el data lake, pero básicamente usted le pueden meter basura, piedras, animales, lo que sea, y el data lake va a recibir esto. Estoy tratando de generar algún tipo de disgusto en meter animales muertos en un lago para que recuerde. A nadie le importa. Está bien. En el lago hay de todo. Estos muchachos son unos insensibles. No, bueno. Pero esa es como la idea, recordar que el data lake le podemos meter cualquier tipo de archivo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos como la pequeña diferencia. Si tenemos que definir o si tenemos datos estructurados, vamos a guardarlos en un data warehouse normalmente. Y la estructura se define al momento de escribir el dato. Esto, volvamos al ejemplo del éxito. Si yo llevo, no sé, voy a poner algo bien raro. Por ejemplo, yo le vendí al éxito el hechos, o yo quiero venderle al éxito el hechos. ¿Creen que el éxito me va a permitir venderle el hechos? Depende de la gente. Sí, 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 las matas. No lo mata ahí. El éxito tiene una sección de matas. El éxito tiene una sección de concentración. Listo. Entonces ahí claramente la estructura del éxito no permite que le vendamos el hechos. Entonces claramente va a ser un rechazo a mi petición.
¿cierto? Entonces no me va a permitir guardar mis helechos en el éxito, ¿cierto? Entonces básicamente los rechaza, ¿cierto? Los pueden rechazar o normalmente los transforma, ¿cierto? Ese helecho, a pesar de que es una planta, si lo quisiera aceptar, lo va a transformar y va a decir que el helecho es una flor y lo va a categorizar dentro de la sección de flores y lo va a poner a la venta como si fuera un adorno tipo flor, ¿cierto? En el Data Lake básicamente se acepta todo lo que sea, como sea. Claramente esto es altamente flexible. Y aquí tenemos algo que se conoce como la velocidad de ingesta, que básicamente es extraer, cargar y transformar cuando se necesita el dato. Los data warehouse son relativamente lentos para hacer eso. Ese tipo de procesos, los data lakes son muy rápidos. Lo que sea. O sea, usted le puede meter, o sea, ustedes podrían tener, por ejemplo, al lado de una máquina, tener un micrófono, y ese micrófono guardando MP3, y esos MP3 mandándolos a la nube. Y él lo acepta. A él no le importa qué vas a hacer tú con el dato de MP3. Uno podría coger ese MP3, hacer análisis de frecuencia y ver cómo las frecuencias de la máquina han ido evolucionando en el tiempo, ¿cierto? Que sería bastante útil para un mantenimiento predictivo de la máquina. En el Data Warehouse o en las bases de datos rígidas no vamos a poder meter esos archivos, ¿cierto? Pero realmente podemos meter lo que quieras, ¿cierto? Podrían básicamente copiar los audios de WhatsApp y subirlos al data lake y sin ningún problema los va a aceptar. ¿Listo? Eh, eh, ¿Cómo los transforma? Esos datos, eh, si lo quisieras guardar, por ejemplo, normalmente los data warehouse no aceptan un archivo que se conoce como JSON. El JSON, pues lo llaman JSON, es JavaScript Object Notation. Los archivos JSON son archivos que tienen algo que se conoce como llave y valor. Entonces, por ejemplo, name, vámonos Andrés, código y así. Un JSON es una estructura ordenada, ¿cierto? Es estructurado, flexible, tú le puedes meter los componentes que quieras, pero eso dentro de, por ejemplo, una base de datos estructurada rígida, tendrías que guardarlo como un string. Como lo guardas como un string, no podrías ir a buscar, por ejemplo, todos los usuarios que tengan el nombre Andrés, porque está guardado como JSON, entonces no lo vas a poder buscar. Si lo guardas en un data lake, en el data lake puedes ir a buscar todos los archivos JSON que tengan el nombre Andrés, y vas a poderlos encontrar y procesar, ¿cierto? Bien, claramente tenemos una gran comparación entre lo que es un data warehouse, que es todo estructurado por carpetas, por tablas, no se puede perder nada, básicamente la registraduría nacional, y tenemos el data lake, que básicamente tiramos lo que sea. ¿Listo? No, no, son diferentes. Son dos formas de guardar los datos de manera diferente. Tú puedes guardar en los dos. Tú puedes guardar en los dos, no necesariamente los mismos datos porque sería redundante. Y si ya tienes protecciones para la pérdida de datos, no es necesario hacer la redundancia, ¿cierto? Sí. Ahí el otro automáticamente yo toque y las secciones de datos. No, normalmente a la hora de la creación de la base de datos se define la estructura, ¿cierto?
Entonces, supongamos que a la persona que estaba programando la tabla de AFIT se le olvidó la fecha de finalización. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que esa tabla no tiene columna de fecha de finalización. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los estudiantes entraron, pero no saben cuándo salieron. ¿Cierto? Si alguien trata de guardar la información, la fecha de salida, lo que va a hacer, esa estructura va a ser estructura de bases de datos rígida, lo que va a hacer es transformarlo, y básicamente la fecha de fin la borra, que eso no me cabe en mi estructura rígida, entonces la borra y nunca se guarda la fecha de finalización. Listo. Gracias chicos por las preguntas, son bastante importantes para que vayamos aclarando las ideas, ¿cierto? Entonces acá tenemos dos estructuras que son diferentes, cada una tiene su propósito, no es que una sea mejor que la otra, ¿cierto? Cada una cumple su función. En el Data Lake vamos a tener datos no estructurados, donde podemos guardar la mayor cantidad de información, porque es relativamente barato guardarla y nos podría ser útil a futuro para tomar decisiones. Y en el Data Warehouse vamos a tener datos estructurados. Esto. Normalmente ustedes no van a meter una factura en un Data Lake porque maluco que se pierda o difícil encontrarla después. Mejor tenerla en una estructura como en un Excel. ¿Cierto? Sí. Aunque los algoritmos de búsqueda también son muy eficientes en el Data Lake. Pero es mejor tener la estructura o tener el dato estructurado porque se genera un rechazo. ¿Cierto? Si ustedes tienen una factura, normalmente, supongamos, tienen el precio de la factura y a quién le hicieron la factura. ¿Cierto? En el Data Lake, si de pronto se le olvidó alguno de los dos datos, el Data Lake lo acepta y no quedó bien guardada la factura. En cambio, el Data Warehouse, como es estructurado, dependiendo de cómo ustedes definen la base de datos, hay ciertas columnas que son obligatorias y hay otras que son opcionales. Entonces, si esos dos datos son obligatorios y ustedes le mandan solo uno de los dos datos, le mandan el nombre de la persona, pero no le mandan cuánto fue la factura, la base de datos le dice, oiga, tengo que rechazar eso porque no me lo mandaste completo. ¿Cierto? Entonces acá tenemos verificación a la hora de escribir, algo que no tenemos acá, en el Data Lake. ¿Cierto? Entonces para las transacciones o para los elementos transaccionales, el Data Warehouse es más potente. ¿Cierto? Es la mejor opción porque nos está ayudando a verificar que sí le estamos mandando bien los datos. ¿Listo? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. ¿Por qué importa un dato crudo? Eso, claramente, al inicio no sabemos para qué guardar un dato crudo, pero, por ejemplo, tenemos el caso de la vibración del motor 5 de la línea de pintura, en el cual el día de hoy guardamos solo la temperatura. La máquina. Entonces solo guardamos la temperatura y estamos guardando la temperatura de todas las máquinas. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, si en el 2028 sale una IA de mantenimiento predictivo, ella podría, por ejemplo, tener la firma vibratoria completa, básicamente cuáles son las vibraciones que tiene el motor, ¿cierto? Cuál es la corriente de arranque del motor, cuánto consume cuando uno trata de iniciarlo, y la temperatura del devanado, que es básicamente el rotor, ¿cierto? Podríamos tener diferentes puntos de temperatura. Si tenemos toda esa información, probablemente la IA de mantenimiento sea capaz de predecir si el motor va a fallar o no. Pero si solo guardamos la temperatura, no va a poder saber, ¿cierto? Entre más datos podamos guardar, mejor, ¿cierto? El costo de guardar normalmente es mínimo, el costo de no haber guardado es incalculable, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos la mayor cantidad de datos, podemos predecir una falla fácilmente y podemos corregir la falla. Y por el otro lado, si no tenemos los datos, vamos a probablemente tener la falla, no poderla predecir y nos va a tocar reemplazar. ¿Listo? Muy bien.
Ya esto lo hemos mencionado. Tenemos el Object Storage, que es el cimiento del data lake. Ahí en el Object Storage podemos guardar todos los datos, cualquier tipo de datos. Podemos guardar archivos PDF, los archivos de exportación del ERP, los logs del PLC, todo lo que pasó en un PLC, podemos guardarlo, podemos guardar las cámaras o las fotos de la calidad, ¿cierto? Si estamos verificando la calidad, podemos guardar esas fotos, podemos guardar todos los sensores IoT de la empresa. Todo eso se mete, en este caso, por ejemplo, en S3 de Amazon o en Blob Storage de Azure o cualquier otro Object Storage del mundo. Y básicamente eso sería nuestro Data Lake. Esto. Lo más impresionante de todo es que eso cuesta 2 centavos, 2.3 centavos de dólar por gigabyte al mes. Eso es muy barato. Para una empresa que quiere guardar datos y que esto le podría representar un mantenimiento preventivo de una máquina de $10,000, esto es... ¿Cómo así? Que si es 0.2 centavos de dólar por giga. Ajá. Son, Son teras. Pues, muchas teras de... pues si lo multiplicamos por 10, eso sería Eso es mensual. Eso sería mensual, serían $23 al mes por un tera de información. O sea, a nivel personal, probablemente $23 es un montón de plata. Exabytes es por... Estamos en gigas, luego pasamos a tera, luego pasamos a peta y luego pasamos a exa. Eso serían 1.000 millones de gigas. Perdón, sí, 1.000 millones de gigas. O sea, uno puede guardar absurdo. Uno no llega a eso, ¿cierto? Pero uno puede llegar a capacidades absurdas. Claramente la durabilidad es impresionante. No, básicamente no va a perder datos si los guarda y puede tener cualquier formato. Listo. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, pues hacer los ejercicios al final de la clase. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el rol de ustedes como ingenieros de producción a la hora de pensar en los data lakes? ¿Cierto? Ustedes no se van a encargar de los sensores, porque normalmente van a tener ingenieros electrónicos de control, ingenieros mecánicos, que van a estar asociados con tomar los datos, ¿cierto? Pero ustedes sí tienen que definir para dónde van a mandar, para qué los van a usar, ¿cierto? Cómo le van a sacar valor a esa información. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos vamos a generar? ¿A qué frecuencia los vamos a generar? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo los conservamos? ¿Y quién los puede usar y para qué? ¿Listo? Cada día aparecen nuevas herramientas automáticas que nos permiten hacer análisis de datos. Entonces, cada vez va a ser más importante tener esos datos presentes. Listo. Tenemos un ejemplo de simplemente una estructura que antes era una base de datos estructurada y pasamos a una base de datos o a un sistema que combina de manera híbrida los dos sistemas. Esto, porque la idea no es seleccionar uno y olvidarnos del otro, es simplemente saber cómo usar ambos para el mayor beneficio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos sensores IoT, normalmente eso se va a un data lake. Las cámaras de calidad también se van a un data lake. Aquí le cambié el nombre, pero son exactamente lo mismo. Y tenemos ya diferentes herramientas. Por aquí hay uno llamado Spark Analytics, por aquí tenemos modelos de visión y todo eso nos va a alimentar nuestro dashboard de Business Intelligence. ¿Cierto? Eso por el lado de los datos no estructurados, pero también podríamos tener una ERP, por ejemplo de Oracle, tener una base de datos relacional. Básicamente son estas bases de datos rígidas, tablas, y con eso vamos a construir los reportes financieros.
Esto. Recuerden que normalmente a la hora de contar plata, es mejor tener esos datos de manera estructurada, que no se pierdan, para tener todas las seguridades que nos ofrecen las bases de datos relacionales, ¿cierto? ¿Qué ofrece esto? Ofrece la ventaja de que normalmente las bases de datos relacionales esta de acá está guardada, esto no está guardado en un object storage, normalmente eso está guardado en un block storage. ¿Listo? Las bases de datos relacionales. Eso quiere decir que son más costosos, ¿cierto? Como son bases de datos estructuradas, la cantidad de datos es muy pequeña comparada con la cantidad de datos que podemos meter en un data lake, ¿cierto? Pero como es un block storage, va a consumir los recursos de un computador o una máquina virtual, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos este mismo ejemplo, pero pusiéramos todo dentro de la base de datos relacional, tendríamos 200 sensores atacando pues tratando de ingresar datos a la base de datos relacional. Por ejemplo, si tenemos las ventas también en la base de datos relacional, vamos a tener un montón de ingesta de información. Y lo que va a pasar es que cuando querramos hacer reportes o querramos vender algo, parecer, o la base de datos va a parecer que está muy lenta, que no funciona, que algo está pasando. Y es porque normalmente, o lo ideal sería tener estos elementos que generan mucha información en un data lake y estos elementos que son más de elementos que normalmente los humanos harían, tenerlos de manera separada. Este es solamente un ejemplo de cómo podríamos trabajar los dos tipos de sistemas. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos entonces a hablar de la segunda parte, ¿cierto? En esta segunda parte nos vamos a concentrar ya en el data lake y cómo trabajar con estos datos no estructurados. ¿Listo? Entonces teníamos data warehouse, ya tenemos los data lakes. Vamos a concentrar en estos datos no estructurados. Y lo que va a ocurrir con estos datos no estructurados es, por ejemplo, en este caso tenemos 100 terabytes de datos de sensores. Si nosotros quisiéramos procesar 100 terabytes de datos de sensores en una computadora, serían 2 días de análisis. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Que el reporte no nos sirve para mucho. Si quisiéramos hacer mantenimiento predictivo o algún tipo de alerta temprana, si los datos los procesamos y a los 2 días tenemos el resultado, claramente esa máquina se nos daña y no ha llegado ni siquiera el resultado, ¿cierto? Lo que vamos a poder hacer es utilizar, se conocen como clúster distribuidos. Entonces vamos a tener muchos computadores que los vamos a encender al mismo tiempo, van a hacer el procesamiento en paralelo y vamos a tener el resultado en 3 minutos. Esto que está pasando acá, que vamos a poder alertar si de pronto una máquina empieza a fallar, 3 minutos ya podría ser algo que nos salve la máquina. Si de pronto en esos datos logramos predecir un comportamiento extraño. ¿Listo? Ahí tendríamos que ver qué compensar y probablemente el clúster nos sale mucho más barato a nivel de costos. Solo el trabajo. Exactamente. Ya no se lo ponemos a un solo computador, sino que cogemos múltiples máquinas virtuales. A cada una le damos un trozo de esos datos y ellas analizan ese trozo de datos para darnos un resultado. ¿Cómo?
Porque, por ejemplo, pues, en Apolo, sí. Apolo es súper potente, pero finalmente él internamente, aunque uno le llama un supercomputador, finalmente es un clúster distribuido, ¿cierto? Y normalmente cuando uno quiere hacer análisis muy pesados o simulaciones muy pesadas, tiene que dividir para que la procese de la mejor forma. Uy, o sea, que lo normal es que cuando tenemos estos clústeres sea pues en la nube. en la nube, Hacerlo de manera local no es conveniente porque necesitaríamos un más montón. servidores oficiales. Ujú. Sí, sí. Digamos que cuando hablamos de Big Data, que finalmente no lo definimos, el Big Data es un nombre para decir muchos datos, ¿cierto? Básicamente cuando tenemos muchos datos, el Big Data aparece y para procesar esa gran cantidad de datos, idealmente, no vamos a tener un supercomputador como el que tiene la universidad, lo que vamos a hacer es alquilar un conjunto de computadores en la nube para que hagan el trabajo. ¿Esto? ¿Quedó claro, Juli? Y dividido los trabajos en cada agregado en cuatro servidores para estas tres. Sí. Aquí aparece un servidor N, o sea, podría ser un cuarto, podrían ser 100 servidores, es un número de servidores dependiendo. Ajá, exactamente, ¿cierto? Entonces, normalmente no se necesitan computadores más rápidos, lo que se necesita es tener computadores trabajando en equipo. ¿Listo? Y afortunadamente no tenemos nosotros que pensar en ese tipo de cosas. Aquí hay algo, este es un concepto, estamos hablando del MapReduce, que era de los primeros conceptos de paralelismo y de trabajo con Big Data. Ustedes conocen Google, probablemente, ¿cierto? Puede que sí, yo creo que sí. Procesar el índice web de Internet, o sea, Eso es la característica de búsqueda. el índice web es básicamente decir, este texto está en esta página web. ¿Cuántas creen que existen? Eso es absurdo, ¿cierto? Eso es absurdo y en Google se creó esta cosa llamada Map and Reduce. Básicamente tenía todos los datos de Internet, los dividía en fragmentos, los mapeaba en los diferentes computadores, cada uno se encargaba de procesar una parte y luego los agrupaba y los combinaba. Esto. Eso es lo que hacía Google con su Internet, ¿cierto? Con su buscador y obteníamos un resultado final. Esto. ¿Qué pasa acá? Básicamente, como la frase célebre, hay que dividir para conquistar, ¿cierto? Entonces se divide en el trabajo en múltiples nodos, o hace un mapeado en múltiples nodos, y esos nodos hacen el procesamiento y luego ese procesamiento se reduce, se integra o se sintetiza en un solo valor y obtenemos un resultado. ¿Listo? Muy bien. Entonces está la primera fase que es el mapeado, que es básicamente distribuir el trabajo y básicamente, por ejemplo acá un ejemplo industrial. Eh, hace, hace 15 días estuve en una conferencia de robótica y las empresas que hacen los robots o las empresas que tienen robots en sus fábricas tienen redes globales, ¿cierto? Podemos pensar, por ejemplo, no sé, Toyota tiene ensambladoras en muchas partes del mundo. Todas todas esas ensambladoras están conectadas en una red virtual global, ¿cierto? Uno podría acceder a los datos desde cualquier. Si uno tiene acceso desde una planta del mundo a las otras plantas del mundo, ¿cierto? Y básicamente, aquí tendríamos como ese ejemplo, si una máquina
está fuera de rango, en 1.000.000 de registros, podemos tener los registros de todas las máquinas de un año completo, podríamos entonces tener el 1.000.000 de registros, hacer el mapeado, ¿cierto? Leer, en este caso tenemos 4 nodos, no leen el 1.000.000 de registros, cada una lee 250.000 registros, que sigue siendo un montón de cosas si eso fuese de manera manual, y cada una de ellas nos dice que hay unas máquinas que tienen unas alertas de temperatura. ¿Cierto? Dentro de los registros se dieron cuenta que las temperaturas estaban raras en esas 4 máquinas. Esto, cada uno de los nodos registra esas máquinas. Normalmente con esta fase de distribución del trabajo, si uno de los nodos falla en ejecutar el trabajo, simplemente se repite ese trabajo. ¿Listo? Ay, perdón. Listo. Entonces, si nos ponemos en un ejemplo de aquí, sería como yo me clono 4 veces y le entrego a cada uno de mis clones 3 parciales y cada uno califica 3 parciales. ¿Cierto? Qué rico sería, pero bueno, no me puedo clonar. ¿Cómo? Yo no usaría los clones para calificar parciales. Entonces, ¿para qué? Para que haga plata. Ah, bueno. Listo. Tenemos entonces la fase de mapeado, que es separar el trabajo en diferentes nodos, o en diferentes máquinas, o en diferentes computadores. De la fase map aparece esto, ¿cierto? Nos dice que el nodo, la máquina 2 tiene alertas, la máquina 7 tiene alertas, la máquina 15 tiene alertas. Se hace una agrupación por máquinas y aparece que la máquina 7 tiene 3 alertas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar después de esto? Claramente, la máquina 7, al tener 3 alertas, la máquina más crítica. Entonces, si uno tiene un equipo de mantenimiento, le dice, muchacho, la máquina 7. Exactamente. Pero ya podríamos tomar la decisión de, si solo tenemos un equipo de mantenimiento, primero la 7, luego la 2 y luego la 15. ¿Cierto? Muy bien. Esa fue la estructura del 2004. La estructura de Google que se sigue utilizando es un estándar. Aún se utiliza, pero ya apareció algo llamado Apache Spark. Esto. Me recuerdan que en la clase que utilizamos la máquina virtual, utilizamos algo llamado Apache. ¿Cierto? Apache es un monstruo open source, ¿cierto? Es una empresa de software que hace mucho software y han creado algo llamado el Apache Spark, que básicamente permite que el almacenamiento se haga en RAM. Esto. Entonces, todos los trabajos ya no necesitan disco, ya necesitan memoria RAM. Recuerda que estamos aquí en modo dividir, reinarás. Entonces tenemos muchos computadores muchos computadores, cada uno con su RAM. Lo que va a pasar es que, a diferencia del MapReduce, esto lo puedo hacer 100 veces más rápido, ¿cierto? Puedo hacer trabajos en batch, o sea, por batches, por grupos, puede ser en streaming. Básicamente uno le puede ir mandando los datos y él ir procesando los datos mientras van llegando. Le permite hacer machine learning y también es capaz de hacerle SQL. Es un monstruo. Se puede trabajar con diferentes lenguajes de programación, Python, conocido, SQL, conocido. Yo creo que en análisis deberían en algún momento llegar a ver SQL, o ya lo vieron. Listo. El Apache Spark permite hacer notebooks. No sé si han trabajado con Jupyter Notebooks o con Colab. Entonces tenemos esa interactividad y se pueden hacer análisis en tiempo real.
Listo. Normalmente este es para el tiempo real y Machine Learning. Este aquí es para trabajo histórico pesado. Ahí tenemos datos históricos. Si queremos trabajar con los datos históricos, idealmente se trabaja con esta idea de MapReduce. El Apache Spark es más para el análisis en tiempo real. Si nosotros queremos detectar fallos en nuestras máquinas, probablemente vamos a estar utilizando Spark. Listo. Muy bien. Este es un mecanismo que utiliza Spark que tiene que ver con la telemetría. Él lo que hace es nuevamente utilizar redundancia distribuida. Entonces, hace básicamente el trabajo lo puedes segmentar y distribuir en diferentes nodos. Si un nodo falla, se reconstruye el linaje. Entonces, básicamente se vuelve y se lanza y se recupera automáticamente los fallos. ¿Listo? Entonces se recupera automáticamente, es distribuido, vive en memoria en múltiples dispositivos y la colección es inmutable. ¿Listo? Bien. Aquí hay algunos casos de uso en tipo batch o tipo streaming. Por ejemplo, el reporte de turnos o el reporte de turnos al mes, modelos de Machine Learning con la historia de los datos, el análisis de calidad retrospectivo, mirando hacia el pasado. Por ejemplo, la facturación y la conciliación son procesos que se hacen en batch. En streaming se puede hacer alertas de temperatura en tiempo real, detección de fraude en pagos, control de calidad en línea o el dashboard de producción en vivo. Ujú. Sí, listo. Muy bien. Otra cosa importante de estos sistemas de streaming de datos es el escalado horizontal, ¿cierto? Entonces, si nosotros necesitamos o tenemos un pico de producción en un momento, o por ejemplo al cierre de mes, nosotros podemos autoescalar la cantidad de nodos. No necesitamos, no se compran servidores, acá se me fue, se alquilan. Bueno, acá estaba haciendo acá estaba haciendo la comparación en teniendo los servidores, básicamente estoy usando el 15% del tiempo en nube, solo pagaría por los 50 nodos extra durante esos 2 días de cierre de mes, ¿cierto? Claramente uno podría hacer esto de MapReduce y el Spark también con los computadores de la empresa, pero normalmente lo que se hace es hacerlo en la nube. Listo. Muy bien. Nuevamente un dibujito. ¿Cómo vamos? 60%. Una hora. Muy bien. Entonces, nosotros no vamos a tener acceso a un supercomputador, ¿cierto? A menos de que compráramos un Apollo, pero lo que sí podemos hacer es utilizando clúster, o sea, un conjunto de muchos computadores pequeños, construir un supercomputador virtual. ¿Cómo? El Apollo es un supercomputador, el de acá, pero finalmente él es un clúster de muchos procesadores juntos que trabajan en conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una falla en cascada por una red de 50 plantas globales, perdón, 500 plantas globales. Hubo un problemita y el problemita nos dañó la producción en las 500 plantas. Sería un problemón, ¿cierto? Entonces, supongamos que necesitamos simular el impacto de esa falla, ¿cierto? Entonces, creamos 1000 nodos con 3 clics. En AWS, ustedes crearon una máquina virtual, pero ustedes pueden crear 1000 máquinas virtuales de la misma forma. Ustedes simplemente le dan, ponen 1000 y crean 1000, ¿cierto? Claramente, 1000 máquinas virtuales consume plata, bastante.
cargamos los 50 terabytes de datos históricos de toda la cadena de suministro, se hace el análisis en diferentes escenarios y se apaga el clúster. Listo. La simulación duró de 9 a 9 de 9 de la mañana, bueno, aquí 9 y 2 y 9 y 7, fueron 7 minutos. $180 por 7 minutos. No. Fueron 18 centavos por cada nodo. Nada. Para esa empresa de 1000 plantas globales fue nada. Nada. Ni una pestaña. ¿Cierto? Que generó una decisión informada que evita el paro de 3 plantas. ¿Cómo? Fue una simulación, pero con esa simulación pudieron tomar una decisión y esa decisión evitó el cierre de 3 plantas. Pues evitó el paro de 3 plantas. ¿Listo? Y si los fallos son medio gravecitos, es una planta parada 24 horas. 24 horas en una planta que produce buena cantidad de plata, ya $170, eso fue nada. Esto. Aquí, claramente, no sé si ustedes, creo que estoy muy viejito y estoy usando muchas frases célebres. Hay una frase que dice que es mejor prevenir que lamentar. ¿Cierto? Entonces aquí, claramente, $180 de prevención mejoran considerablemente la factura. ¿Listo? Aquí, digamos que este es un ejemplo de lo que sería utilizando Spark y Kafka, que son dos servicios de Apache que son gratuitos y uno puede instalar en las máquinas virtuales. Tenemos un montón de mensajes, tenemos 500.000 mensajes por segundo. Llegan a Apache Kafka, que es un buffer que básicamente los captura, los almacena y los entrega. Tenemos el Spark Streaming, que básicamente es el que está analizando con Machine Learning si hay de pronto una falla, algún error. ¿Y qué va a hacer? Nos va a mostrar en el dashboard en tiempo real. Si hay un elemento crítico, puede mandar un mensaje de texto al supervisor o una alerta al supervisor y ese registro los puede guardar en el Data Lake. Esto. ¿Qué pasa con por ejemplo, este tipo de estructuras? Vamos a tener una detección en menos de un segundo. Esto. Entonces, si se está incendiando la planta, esto no lo puede detectar en menos de un segundo y podemos tomar decisiones. Esto. En este caso, las decisiones son avisarle a la persona, pero también podríamos tomar una decisión automática y apagar proactivamente la planta o la máquina. Pero como que las empresas lo que hacen es que los usan eventualmente, Eventualmente. tienen como colocado Sí, eso dependiendo del uso, André. Aquí está, ¿cierto? Podemos usar en bloque o en batch. Por ejemplo, cuando quisiéramos hacer un modelo con historia o hacer un análisis de calidad retrospectivo, pero a veces los usamos en streaming para esas alertas en tiempo real, ¿cierto? Dependiendo de los datos, la máquina, los nodos o las máquinas virtuales necesarias probablemente no sean muchas, ¿cierto? Esos 1000 nodos fue porque queríamos hacer un modelo muy grande que corría una sola vez, ¿cierto? Pero en estos de alerta temprana, en streaming no se necesitan tantos nodos, ¿cierto? Podrían ser 2 o 3 nodos. Ellos son como más o menos $25 por nodo. El nodo es una máquina virtual. Sí, en la jerga de los datos, ¿cómo? ¿Te puedes decir máquina virtual? No. Sí. Más o menos, por mes. Bueno, ok. O sea, lo tengo en streaming todo el mes, pero por ejemplo esto... ¿Qué? Igual las máquinas virtuales, dependiendo de la capacidad que tú necesites, Exacto. pues
Ya uno las coge. no las coge. Entonces, por ejemplo, yo no necesito un computador más avanzado, pues Sí. es como, lo mismo como con Este, lo de la nube. es el CAPEX y el OPEX. Si tú quieres comprarte tu computador que se va a depreciar y en 5 años y te va a tocar cambiar, o simplemente lo alquilas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esa estructura, donde sería una estructura de streaming para alertas tempranas, donde las procesamos muy rápido, ¿cierto? Si la empresa es tan pequeñita, probablemente no necesitemos ponerlo en la nube. Podríamos instalar los servicios, por ejemplo, en el computador de la planta, o en el computador del ingeniero, un workstation dentro de la oficina de control que esté haciendo ese proceso y verificando si hay fallas, ¿cierto? Como que no necesariamente tiene que ser No, una planta física, pues de biofísico, no. desde el mismo computador. Sí, eso va a depender de cuánto esto carga la máquina. Si la carga mucho, entonces uno la divide en nodos. Si no, pues un solo nodo es capaz, ¿cierto? Si son 500 máquinas, 10 sensores, 100 mensajes por segundo, son 500.000 mensajes por segundo, 500.000 mensajes por segundo, eso ya es bastantico, ¿cierto? Pero podríamos tener, pues ahí tendríamos que hacer lo que se conoce como benchmarking, ¿cierto? Hacer unas pruebas, un testeo, para ver qué tipo de computadores se necesitarían para ser capaces de procesar todos esos datos a esa velocidad, ¿cierto? Y como esto es distribuido, uno podría, pero ahí tendrías que tener un equipo de TI potente para que metiera el Spark y el Apache Kafka en los computadores de la oficina. Pues estos dos normalmente funcionan. Este es Apache Kafka, que es para agrupar los datos. Esto ya es en Spark. Esto es Apache Kafka y Apache Spark, ambos. Son dos servicios gratuitos que uno puede instalar en los computadores, ¿cierto? Apache gana plata de los, ¿cómo se llama esto? De la consultoría. Como todos los usan, necesitan que alguien los guíe, y esa guianza es la que cuesta. Como estos servicios son tan potentes, las empresas más grandes los usan y necesitan llamar por ayuda. Llamar a un amigo y ese amigo es Apache y Apache les cobra su platica. ¿Cierto? Bueno. Muy bien. Listo. Chicos, vamos a tomar un descanso de 10 minutos para pasar a la última sección de la clase, y después de que demos la última sección pasamos a un taller, un ejercicio. Esto que vamos a hacer en la última, espero que nos dé para la última hora. Listo. ¿Cómo estás? Y eso no dormiste bien. Ouch. Parte importante de la clase. Y todo esto que hemos visto hoy es para poder convertir ese caos en valor para el negocio. Esto. Finalmente, ustedes son ingenieros de producción. A mí me gusta llamarlos a ustedes ingenieros de productividad. Que finalmente lo que van a mejorar ese va a ser su indicador. La productividad. La productividad, como yo la entiendo, es mayor cantidad de productos por tiempo o reducción de costos. Eso aumenta la productividad. Entonces, en el caso de la computación en la nube, va a ser una herramienta y una aliada para aumentar la productividad de la empresa, reduciendo costos, aumentando la velocidad de producción. ¿Listo? Entonces, normalmente,
el Big Data no es un problema de volumen, el Big Data es un problema de inteligencia. Esto. En este momento, las inteligencias para este tipo de cosas no están tan avanzadas como los LLMs, ChatGPT, Gemini, esos son modelos grandes de lenguaje, pero ya se están dando avances en inteligencias artificiales relacionadas con aumentar el valor del negocio utilizando los datos, ¿cierto? Normalmente lo que vamos a tener inicialmente va a ser el dato crudo, básicamente son los datos que mandan las máquinas, esos datos los vamos a transformar en información, esa información en conocimiento y con ese conocimiento vamos a tomar las decisiones, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde tenemos la vibración del motor, tenemos el número del motor, tenemos un contexto histórico de qué le ha pasado al motor, entonces tenemos un patrón de comportamiento de ese motor en específico y con un modelo predictivo podemos decir que el motor podría tener una falla en 72 horas. Nosotros tenemos eso con un sistema de administración del mantenimiento, ¿cierto? O algún tipo de sistema de gestión de recursos, un ERP, podríamos generar una orden de mantenimiento, una orden de trabajo sobre ese motor de manera automática, sin necesidad de pedirle una opinión a alguien. Listo. La idea aquí es automatizar las decisiones a partir de esa información que parece caótica. Listo. Dentro del Big Data industrial hay tres elementos importantes. Por un lado tenemos el volumen, ¿cierto? La cantidad de información que tengamos. Por el otro lado vamos a tener la velocidad, que esta está más asociada con el tiempo real. Y la otra va a ser la variedad. ¿Listo? La variedad es probablemente la más difícil de las tres, porque no estamos acostumbrados a guardar datos de manera variada. Podemos tener los datos o reportes de la máquina, pero también podríamos tener un micrófono guardando la información del ruido de la planta o cerca de la máquina. Podemos tener videos como en cámara de circuito cerrado, mirando el proceso de la máquina, ¿cierto? No para espiar a los trabajadores, sino para estar pendiente de la máquina, ¿cierto? Y todo eso, el reto finalmente es usar los tres al mismo tiempo, tener mucho volumen, tenerlo a alta velocidad y tener una gran variedad. Esto. ¿Por qué creen ustedes que es importante la variedad? No, no es por monótono, no estamos hablando de novias. Más información, ¿cierto? Tiene que ver con la información. Supongamos que en el video se puede mostrar que hay un operario que no cierra completamente, por ejemplo, una celda de CNC. Normalmente las celdas de CNC se cierran, tiene una compuerta y se cierra. En el video podríamos saber si la están cerrando completamente o no. Podríamos con esa información en video revisar, por ejemplo, el ruido que genera la máquina y poder constatar que si la puerta está abierta hay más vibraciones. Al tener más vibraciones tenemos más riesgo de falla, ¿cierto? Podríamos hacer como un cruce de información del video, el audio y la información de los sensores para definir si podría de pronto podrían salir resultados de pronto contraintuitivos, como por ejemplo que la CNC se repara, tiene más tiempo de vida útil si le dejamos la puerta abierta. Podría ser contraintuitivo, pero si el análisis nos permite llegar a eso, lo podríamos testear o probar y darnos cuenta de que finalmente la puerta degrada el proceso, ¿cierto?
Estoy diciendo cualquier cosa como para entender que al utilizar esos datos nos podrían dar resultados contraintuitivos, pero que puedan ser útiles para la empresa. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos una estadística importante, probablemente ya no sea el 80, ya sea más. El 80% de los datos del mundo son no estructurados. Esto. Ustedes pueden ver que la mayoría de personas suben datos de qué tipo. No estructurados. ¿Cierto? Cuando ustedes hacen un post en Instagram, TikTok, ustedes suben un video, un audio, y no van a ponerse a escribir un texto, columnas o un Excel. Ustedes no suben un Excel a Instagram diciendo, a las 8 de la mañana comí desayuno. Entonces, ponen un pantallado, pum, estado. Delicioso el helado que me estoy comiendo aquí en la clase de computación. ¿Cierto? Listo. Entonces, en el mundo vamos a tener muchos datos no estructurados. En imágenes podemos tener cámaras de control de calidad, en audio podemos tener micrófonos en el compresor o en el motor, podríamos tener circuitos cerrados de televisión en la línea de producción, podríamos tener los reportes de los operarios. Nuevamente el reporte que hace un operario se conoce como texto libre, él simplemente escribe lo que pasó. Y a veces ni siquiera es Word o PDF, es impreso, una hoja de papel, escrito a mano alzada. Eso idealmente debería por lo menos escanearse y tenerse de manera digital. ¿Cierto? Ya hay sistemas muy buenos que se conocen como OCR, que es Optical Character Recognition, que son para detectar los caracteres escritos y son capaces de convertir una letra como los de algunos del parcial, que me va a tocar utilizar OCR porque yo no soy capaz de entender esa letra. Gracias a las personas que toman el trabajo de escribir no cursivo. Pero entonces, ese texto libre también sería importante guardarlo en el data lake. Y claramente, los ERPs, SCADAs y PLCs esos generan logs, registros de todo lo que se hace dentro de ellos, y eso también se puede utilizar. Esos probablemente sean los más estructurados de todos estos elementos, en el sentido de que tienen como una estructura similar, aunque normalmente se consideran datos no estructurados porque no están pensados para ser guardados, sino simplemente para poder revisar. ¿Listo? Básicamente, podemos decir que estamos guardando las ruinas el día de hoy en un data lake, pero claramente con los modelos vamos a poder convertir eso en oro. Entonces ustedes probablemente, cuando salgan a práctica, que probablemente es cerquita, o ya algunos salió a práctica. Ya listo. Entonces los que vayan a práctica probablemente puedan, si los dejan aportar en la productividad de la empresa, estos conocimientos o estas ideas, sobre todo las ideas de guardar los datos para que una inteligencia artificial que no existe hoy, pero que puede existir en algunos años, sea capaz de tomar esos datos y mejorar o dar valor a toda esa información. ¿Listo? Sí, señorita. Claro. ¿Qué programas o, bueno, a lo que hoy es como antes de que hicieran tantas herramientas? Se tenían a ingenieros que procesaban con herramientas clásicas esos datos. ¿Cierto? Por ejemplo, las imágenes, existen una librería que, por ejemplo, se llama OpenCV, que es solamente para hacer procesamiento de imágenes y uno puede detectar con OpenCV, sin necesidad de inteligencia artificial, detectar cosas en la imagen. ¿Cierto? Entonces el procesamiento de cada tipo de datos se hacía con una herramienta específica. Es pura programación. Y todo era de forma mano, pues había que construir el programa y ya después de que el programa estaba listo se corría dentro de todo el data lake para encontrar esos datos.
¿Qué tipos de datos estructurados? Normalmente los datos estructurados se meten en una base de datos, las bases de datos relacionales, que son las que se utilizan principalmente, son tablas. Entonces todo lo que puedas meter en una tabla es un dato estructurado. ¿Cómo? Pueden ser, ¿cómo? Números, pero tú en en una celda Excel no solamente metes números, puedes meter booleanos, como chequeos, puedes meter nombres, textos, ¿cierto? Que queden guardados en una estructura, en una tabla, ¿cierto? O sea, lo que da la estructura es esa tabla que ya tiene unas columnas definidas, ¿cierto? En esta, por ejemplo, estudiantes EAFI, en Excel, si tuviéramos un Excel de toda la universidad, entonces tendríamos los estudiantes, tendríamos una hoja de los empleados, tendríamos otra hoja de las matrículas, de cuánto cuestan los créditos, un montón de tablas. Y cada una de esas tablas ya tiene una estructura definida. Cambiarla sería completamente, sería muy difícil y costoso, ¿cierto? ¿Cuál? La de no estructurados, ya estamos pasando al no. Antes sí, todos los datos estructurados y los no estructurados necesitaban programación, ¿cierto? Y actualmente cada vez están estos amigos imaginarios avanzando, cada vez tenemos herramientas más potentes de inteligencia artificial que nos permiten no necesariamente tener que usar programación para hacer eso, ¿cierto? Antes tomar datos de una tabla y mostrarlos de manera agradable, eso era un programador, ¿cierto? Ya existen herramientas como Power BI que son capaces de extraer los datos de una tabla, ya sea de una tabla relacional o de un Excel, pero idealmente de tablas, de bases de datos relacionales rígidas, y uno con Power BI puede mirar los datos. Ya no necesitas programar, ya es Pero también arrastrar. Hay ciertas cosas que sí se tienen que programar, ¿cierto? Pero la idea es que cada vez sea más accesible a las personas que no programan. Uh-huh. y allá utilizamos para cambiar una información, agregar una entonces obviamente no tiene Uh-huh. Toda la programación. O sea, cambiar la estructura de una base de datos relacional, es, es bastante complicado y costoso. Normalmente esas bases de datos están, digamos que a veces se pasa más tiempo en el diseño de las bases de datos que en la programación de la base de datos. Si la base de datos o si la estructura de base de datos está bien hecha desde el principio y contiene todos los campos necesarios, va a funcionar y va a ser, se conoce como future proof o prueba a futuro, ¿cierto? Va a estar a prueba de cambios futuros y hay especializaciones de arquitectos de bases de datos que solo se encargan de eso, de entender bien el problema, de entender cómo son las bases de datos que se necesitan, de estructurarlas y de relacionarlas, para simplemente tener la estructura completa para luego que alguien llegue y meta la información, para no tener que ir a cambiar la base de datos. Eso es muy costoso. Cambiar una base de datos de estructura rígida es muy costoso y los datos que ya se tenían a veces no son compatibles con la nueva estructura. Entonces se pierden los datos. Y eso en una empresa no se puede permitir. El proceso más grande que se tuvo cuando se pasó de Saúl a Epic fue eso, la migración de tablas. Cómo pasar los datos de Saúl a Epic. Eso, básicamente 2 años. O sea, a los que les tocó Saúl porque se estaba migrando a Epic, de los que están acá. Los que no les tocó, pues no les tocó, pero los que les tocó Saúl inicialmente es porque
Epic estaban haciendo el proceso de migración y es un proceso que tomó como 2 años. ¿Listo? Procesos muy lentos y muy costosos. No se utiliza, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya vemos que podemos tener datos no estructurados, son una mina de oro, con datos que podríamos utilizar en un futuro. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de máquinas. Aquí tenemos una máquina que tiene este nombre, tiene 3 articulaciones, tiene un torque y tiene un tiempo de uso. Aquí tenemos un log de un sensor de tipo Siemens. Entonces tenemos el ID, tenemos los canales, tenemos el valor, tenemos la unidad, tenemos la estampa de tiempo, la calidad. Cada uno tira sus datos como se le dé la gana, ¿cierto? Cada uno lo hace de manera aleatoria prácticamente y todo eso se va para el Object Storage. ¿Listo? Existen algunas bases de datos como MongoDB o CouchDB que son para estos datos no estructurados de tipo JSON. ¿Listo? Si se dan cuenta que tenemos lo que se conoce como la llave y el valor, ¿cierto? Tenemos que la máquina, el nombre de la máquina es ABB001, los joints que tiene son 3, el torque en newton metro es 45, entonces son datos que son semiestructurados, ¿cierto? Se pueden leer, pero la estructura es flexible. Eso es un diccionario eso es un diccionario. Eso es un diccionario. Eso es llave valor. Eso es un diccionario. Aquí hay un diccionario dentro de un diccionario. Tenemos los parámetros, tiene un diccionario internamente. La palabra diccionario es de Python, ¿cierto? Chicos, esto es JSON, esto es cercano a JavaScript. Esto se conoce como un objeto en JavaScript, un diccionario en Python. Listo. Bueno. Esto se conoce como llave. Pochette es cuadrado. Listo. Muy bien. Tenemos el Business Intelligence. Normalmente los Business Intelligence que manejan la mayoría de empresas son Business Intelligence del pasado. Entonces, ¿qué pasó ayer? ¿Cuál fue el reporte estadístico? Si básicamente están pensando en qué se hizo. El Business Intelligence moderno va a tener capacidades predictivas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Todas esas cosas. Listo. Muy bien. Listo. Ya estamos cerquita. Hemos hablado de IaaS, hemos hablado de PaaS, hemos hablado de SaaS, pero ya también podemos empezar a hablar de algo que se conoce como Machine Learning as a Service. Son servicios de máquina de aprendizaje automatizado, que son estas herramientas que no vamos a tener que programar, pero que nos van a permitir tomar decisiones. Listo. Con este Machine Learning as a Service vamos a poder detectar anomalías, detectar defectos, predecir demandas, optimizar rutas. ¿Cierto? Si están en una empresa logística, probablemente Machine Learning as a Service les va a permitir optimizar las rutas de los pedidos, ¿cierto? Existen herramientas en línea que se pueden suscribir como servicios para aprovechar estas herramientas. ¿Listo? Muy bien. Dentro
dentro de los procesos productivos podemos tener, por ejemplo, la detección de anomalías, donde tenemos el histórico de un motor, nos dice las vibraciones deberían estar en 2.1 a 2.8 milímetros por segundo. Son velocidades de vibración. Esa es la zona segura. Entonces en semana 1 tenemos 2,3, en semana 2 tenemos 2,5. Tenemos un ligero aumento, pero está dentro del rango normal. En semana 3 tenemos 2,9. Tenemos una anomalía leve. En semana 4 nos aparece 3,8 milímetros por segundo. Tenemos una anomalía crítica que podría ser considerada una falla en 48 horas. ¿Cierto? Podríamos tener, después de tener una anomalía, una intervención, mantenimiento, tendríamos un paro de 2 horas para la máquina, le hacemos el mantenimiento, pero si nosotros no hiciéramos esas detecciones tempranas, básicamente vamos a tener un rompimiento de la máquina y vamos a tener, por ejemplo, 18 horas perdidas, ¿cierto? Ahí entonces tendríamos un ahorro si hacemos este tipo de intervenciones con detección de anomalías. ¿Listo? Podríamos tener dashboards donde podamos tener una anomalía detectada y, por ejemplo, una máquina que ya está empezando a salirse del rango, ¿cierto? Podríamos tener esos dashboards para los ingenieros mecánicos o el personal de mantenimiento para que ellos estén pendientes de esas partes del negocio. Listo. Y muy bien. Voy a dejar esto. Futuro de la nube. Básicamente, a esto probablemente vayan a atender las empresas más grandes del mundo. Entonces van a traer una empresa muy grande del mundo. Ellas ya están montadas en esto. Básicamente la planta no es una colección de máquinas, es un organismo que aprende. Esto. Entonces tienen algoritmos de inteligencia artificial que están... No sabemos. La idea es que llegue o que ustedes lo traigan. Claro. Imagínate que te vuelves el gerente de alguna multinacional colombiana. Te toca meter. Tienes que ser el agente de cambio. No. Eso sería la perfección, pero payases. O sea, ya tomando decisiones, claramente. Full automatizada, claramente. Un organismo vivo. Eso es lo que querríamos. Una fábrica que se considere un organismo vivo, que tome decisiones, que piense, que se autocuestione, no que sea consciente, pero se autocuestione. Y claramente va a tener mantenimiento predictivo, autónomo. La calidad normalmente debería tener cero defectos escapados al cliente. Entonces todos los defectos se reprocesan. Tendríamos optimización dinámica continua. Entonces bajaríamos la potencia de las máquinas si no está siendo necesaria esa potencia. Y podríamos tener un autobús en tiempo real del supply chain. No sé si ustedes, probablemente no, han visto Lean. 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 Mariana, ¿qué es Lean? ¿Cómo que no? Ya lo viste. Son herramientas para optimizar. Voy a, voy a mirar una traducción en español. Inclinarse, apoyarse. Yo lo entendía como esbelto. Listo, tiene que ver con unas ciertas metodologías para mejorar los procesos y ese mejoramiento
puede ser mejoramiento continuo, y en este caso podríamos tener un mejoramiento de, por ejemplo, la cantidad de productos que nosotros le pedimos al proveedor, ¿cierto? Si tenemos unos buenos modelos de inteligencia artificial que son capaces de predecir el comportamiento tanto de nuestra demanda como de nuestra oferta, podríamos estarle pidiendo al proveedor solo lo que se prediga, ¿cierto? Y ya tendríamos puros modelos predictivos que nos permitan tomar las decisiones, ni siquiera ayudarnos a tomar las decisiones, sino que ellos tomen automáticamente las decisiones. ¿Cómo? Basado en números, probabilidades, estadísticas, historial, que tenga en cuenta todo. No, no he visto ninguna que haya sido especializada para producción. No, hombre, yo solo sé que nada sé. No, la producción es muy difícil. La toma de decisiones es un aspecto relativamente humano, pues es bastante humano. Ellos no toman decisiones todavía. ¿Listo? Entonces, ya veremos qué pasa. De aquí a unos años tenemos que prepararnos para ser muy habilidosos. Nada de política. Listo, chicos. Con esto termino la clase del día de hoy. Tenemos un cerebro muy hermoso que controla todo en la empresa. Nosotros le ayudamos a tomar decisiones. Listo. Bien. Entonces, afortunadamente terminamos en el tiempo correcto. Tenemos un ejercicio. La idea es que lo hagamos en esta última hora que nos queda de clase. ¿Está esto? Pueden trabajar en parejas. Grupos, lo que quieran. Esto, la idea es que no es calificado. Es para trabajarlo en la clase, pero es entender todo lo que va a pasar para la tarea 9. Esto es parecido a la tarea 9, pero es un ejercicio. Esto tenemos una hora, es justo el tiempo para realizarlo. Y claramente van a aparecer preguntas y la idea es que vamos a responder las preguntas en esto que nos queda de tiempo. ¿Listo? Adelante. Sí, pregunta.